Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Recordemos que nosotros ya hemos ingresado al análisis de lo que sería el daño. En- Al comenzar el análisis de esto, nosotros decíamos, perdón, nosotros analizábamos, nosotros veíamos que para que exista responsabilidad, en primer lugar, tiene que haber un hecho humano, ¿no? Eso no podemos olvidarlo. En primer lugar, tendría que existir un hecho humano para que exista responsabilidad, por lo cual el mismo puede desenvolverse o puede realizarse mediante omisión o mediante una acción. Nosotros hemos analizado que se va a dar por omisión si es que existe previamente un deber establecido en el Código Civil, al menos, ¿no? Para que exista responsabilidad civil. Además de que exista un hecho humano, es necesaria la antijuridicidad, que también hemos avanzado. Para algunos autores, estimados estudiantes, de manera más fácil y simple, nos dirán que la antijuridicidad va a implicar que el daño atente contra intereses de una persona, es decir, contra un bien jurídico de la persona, sea su vida, sea su propiedad, etcétera. Si es que se daña un bien jurídico de la persona, entonces estaríamos ante un hecho antijurídico. Otros nos dirán que la antijuridicidad se va a dar cuando uno no cumple un deber establecido en la ley. Pero yo les he dado una perspectiva diferente que hemos sacado del libro de Díez Picasso. Luis Díez Picasso nos dice, no, la antijuridicidad no es romper necesariamente una ley o un determinado deber o atentar contra el bien de alguna persona. Sencillamente, la antijuridicidad en materia de daños sería un disvalor, es decir, considerar como malo desde la perspectiva del ordenamiento jurídico a un determinado hecho, a un determinado suceso, ¿no? Entonces, más que ser romper un deber específico o atentar contra ante un, o atentar contra un derecho subjetivo, un interés jurídicamente relevante de una persona, entonces estamos más ante aquel disvalor, ¿no? De este caso. Entonces, tenemos dos perspectivas diferentes, ¿no? Por si acaso. Además de la antijuridicidad, tendría que existir un daño. Ese es el tercer elemento que no tenemos que olvidar. Tiene que existir un daño para que una persona sea responsable. Al menos si nosotros revisamos el ordenamiento jurídico boliviano, nosotros tenemos los artículos inherentes a la responsabilidad y en todos ellos se exige daño, es decir, un menoscabo patrimonial, un empobrecimiento por parte de la víctima. Si no existiera este empobrecimiento, si no existiera este menoscabo patrimonial, no habría responsabilidad. Es un aspecto a considerarse. Tal vez en otras legislaciones, tal vez en la responsabilidad objetiva, el riesgo sí se pueda terminar resarciendo, ¿no? Puede ser, pero en nuestro ordenamiento jurídico nosotros revisamos que se exige necesariamente un daño. Y nosotros al analizar el daño veíamos la teoría de la diferencia, ¿no? ¿Qué nos decía esta tesis o teoría de la diferencia? Que el daño va a ser el resultado del patrimonio que tendría la víctima en caso de no haber existido el daño, restándole el daño, el patrimonio que efectivamente tiene posteriormente a que se ha suscitado el hecho dañoso, ¿no? Eso lo hemos visto, lo tenemos en nuestro material de nuestra anterior clase. Entonces, esto es muy, esto es válido para realizar ciertos cálculos de carácter patrimonial. Sin embargo, hay ciertas críticas y nos dicen respecto a esta tesis que no necesariamente va a tomar en consideración las peculiaridades del daño. Es muy abstracta porque solo analiza el patrimonio de la persona. Entonces, además, si bien nos puede servir como un referente para establecer cuánto es el daño, eh,
debería tomarse también en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Nos establece la crítica a esta tesis que ya hemos analizado. El daño es un concepto complejo también, ¿no? El daño, como habíamos dicho, comprende tanto el momento del hecho dañoso como la consecuencia, que van a ser el daño emergente y el lucro cesante. Hoy vamos a aclarar algunos conceptos, algunos aspectos más sobre lo que es el daño. Hemos revisado entonces los intentos de explicación, de definir qué es el daño, ¿no? Es decir, esa perspectiva del daño como diferencia, y hemos visto la crítica también que nos establece que tenemos que considerar concretamente la situación para saber qué es efectivamente el daño o cuál es el daño que se ha suscitado o ha surgido en un determinado caso. Si nosotros tuviéramos que definir el daño, nosotros decimos que el mismo es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Entonces el daño no solo va a ser un atentado, no solo va a ser una disminución del patrimonio de la víctima, sino también se va a menoscabar, se va a atentar, se va a violar las facultades jurídicas extrapatrimoniales de una persona. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros tenemos un honor, ¿no? Tenemos derecho al honor establecido en nuestro Código Civil. Tenemos un derecho a la imagen, es decir, a que nuestra cara no sea utilizada de manera burlesca por las personas, que atente contra el honor y que genere burlas contra nosotros. Y estos derechos no son necesariamente de carácter patrimonial, ¿no? Nosotros tenemos también una intimidad, ¿no? Establecida en el Código Civil. Si ustedes revisan, por ejemplo, los primeros artículos del Código Civil, se establece un catálogo de derechos en los cuales se aclara que nosotros también tenemos una esfera espiritual, ¿no ve? Algunos derechos que no se pueden evaluar en dinero. Ustedes probablemente en derechos humanos han visto, ¿no? Algún catálogo de derechos que no necesariamente pueden traducirse en montos de dinero, ¿verdad? Nuestra intimidad no puede evaluarse en dinero. Por ejemplo, el hecho de que alguien vea tu celular y, bueno, implica pues una violación eh, de aquel derecho que tenemos a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Tenemos muchas veces divulgar esa información puede atentar contra nuestro honor, cómo la gente nos ve, ¿verdad? ¿Y cómo actuamos en esos casos? Es decir, ¿a cuánto equivale el daño? Puede haber, obviamente, daños patrimoniales, ¿no? Tal vez alguien, digamos, divulga una conversación de mi celular, imaginemos, y esto pueda generar un menoscabo de tal modo que las personas dejen de contratar mis servicios porque digan, ah, no, ¿cómo va a ser pues tan raro? ¿Cómo pues va a ser tan rara esta persona para hacer esas cosas, para hablar esas cosas, hacer esos chistes, digamos, ¿no? Entonces uno tiene derecho a la intimidad, pero puede haber esos daños patrimoniales, efectivamente, porque ya dejan de contratarte. Pero además hay un daño extrapatrimonial, hay un sufrimiento que uno vive, ¿no? Hay un sufrimiento que uno vive ante ese tipo de atentados. Si uno antes era prestigioso, digamos, y posteriormente le quitan ese prestigio por difundir cierta información, por ejemplo, no se puede evaluar. Entonces hay ciertos daños, reitero, que no se van a traducir en dinero. Por eso es que en esta definición tan cortita que hemos dado, se comprende tanto bienes patrimoniales como extrapatrimoniales, ¿no? El daño es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Por ejemplo, ustedes, un bien extrapatrimonial es la familia, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, por la divulgación de cierta información, una persona, de cierta información que ni siquiera, ¿cómo diríamos? De cierta información que no le incumbe, ciertos secretos que uno siempre tiene en su intimidad, es decir, tal vez a uno le gusta, qué sé yo, bailar en su cuarto solo, cierta canción muy graciosa, son cosas que pasan, ¿no? Cada uno tiene una esfera privada. Tal vez alguien
por divulgar estos aspectos genera, además de que se atente contra el honor de esta persona, se puede incluso dar una ruptura de la familia, ¿no? La familia es extrapatrimonial, la familia no tiene un valor. ¿Y quién termina reparando aquellos daños extrapatrimoniales? ¿Y cómo los calculamos? Ese es el problema también, ¿no? ¿Y cómo se prueba ese daño también? ¿Cómo pruebo yo el sufrimiento que me ha generado ese atentado? Entonces, el daño resulta indispensable, como habíamos dicho, y es el fundamento de la responsabilidad civil cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Si alguien diferente de la víctima ha generado estos menoscabos, entonces estamos ante uno de los presupuestos para la responsabilidad. Pero si la misma víctima se causa un daño, ya no estaríamos ante responsabilidad, ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es diferente. Es la lesión entonces a un interés protegido, el daño. En lo jurídico, el daño es necesariamente un elemento del ilícito, lo que ya habíamos manifestado, y es un menoscabo efectivamente sufrido por la víctima. Revisemos un poco sobre la definición, aclaremos un poco más qué comprende el daño. Es un menoscabo material o moral, entonces, el daño en primer lugar, ¿no? Además, podemos decir que el daño comprende dos aspectos importantes. Comprende, en primer lugar, la disminución de bienes patrimoniales existentes. Este es el damnum emergens. Y también de las ganancias que se dejan de obtener, el lucrum cessans. Es decir, el daño emergente y el lucro cesante. Son dos aspectos que no deben olvidar. El daño, entonces, está compuesto por la disminución patrimonial. Ejemplos, ¿no?, que manifestábamos en las anteriores clases. Si alguien choca tu auto, hay un daño emergente. ¿Por qué? Porque hay un menoscabo directo, hay una disminución de bien patrimonial. Tu auto ya no tiene el mismo valor que tenía antes del hecho dañoso. Después del hecho dañoso tendrá un valor menor, claro está, ¿no? Un valor menor al que tenía. Y además hay un lucro cesante, lo que habíamos dicho, ¿no? El lucrum cessans, las ganancias que se dejan de obtener. Tal vez yo era taxista, ya tenía contratos previos fijados con mi taxi y lamentablemente he dejado de percibir esos montos de dinero. Para que exista daño, entonces también tiene que haber un bien jurídicamente tutelado. Ustedes van a ver en las materias que restan, porque con ustedes estamos en primer semestre, ¿no? Pero a ustedes les falta todavía revisar muchos temas y muy interesantes sobre el derecho. Pero ustedes van a ver que el derecho considera ciertos bienes relevantes, no necesariamente a todos, ¿no? Pero sí hay ciertos bienes que considera relevantes para protegerlos y, bueno, procurar también que en mérito al daño de estos se vayan solucionando los conflictos que se dan en la sociedad, ¿no? Y tiene que lesionar uno de estos bienes que al menos esté reconocido por el ordenamiento jurídico, ¿no? La ley reconoce y protege la vida, la integridad física, el derecho a trabajar, el derecho a la salud, reconoce así un montón de bienes, ¿no?, que ustedes ya van a ir conociendo y van a ir analizando mucho más cuando vayan revisando derecho constitucional, cuando vayan revisando derecho civil 1, cuando vayan viendo derecho penal, van a ver que hay bienes jurídicos que están protegidos, ¿no? El honor, la imagen, ¿qué diríamos? Por ejemplo, la propiedad intelectual y así muchos otros. Entonces, el daño tiene que recaer sobre uno de estos, ¿no? Sobre la propiedad de un determinado bien, por ejemplo, sobre el honor que se ha dañado a una persona, y así hay muchos otros, ¿no? Entonces, ya dependerá también del razonamiento del profesional en derecho, ver si efectivamente corresponde tomar en cuenta como daño a determinada consecuencia de un hecho. Entonces el daño, además de implicar la lesión al interés, es decir, el evento mismo en el que se daña, comprende la consecuencia, el daño emergente y el lucro cesante al que nosotros hemos hecho alusión hace un momento. Consiste en una valorización de la situación nueva y desfavorable propiciada por el evento, ¿no?
Entonces, para saber qué es el daño exacto, nosotros valoramos exactamente cuánto ha descendido el patrimonio, cuál es el daño efectivo que se ha realizado, cuál es ese menoscabo. Y ese menoscabo, esa disminución que ha acontecido en el ser humano que ha sido víctima de un hecho dañoso, ese es el daño. ¿Ya? Continuemos entonces revisando un poco más. Ustedes cuando revisen los libros sobre teoría de la responsabilidad y concretamente teoría de la responsabilidad civil, van a ver que cada autor tiene diferentes características que identifican el daño, ¿no? Nos explican, hay diferentes, ¿cómo diríamos? Perspectivas sobre lo que podría implicar el daño. Si hay cierto consenso, claro que sí, pero yo voy a darles acá unas características según José Lobón Sánchez. Él nos dice que las características del daño son dos. En primer lugar, tiene que ser cierto, es decir, tiene que ser una lesión material para que se busque una reparación, ¿no? Es decir, tiene que existir efectivamente la lesión. No puede ser eventual o hipotético, no puede ser simplemente un riesgo. El peligro no puede dar lugar a la indemnización. Nosotros ahora estamos hablando de la responsabilidad civil y en la responsabilidad civil, reitero, tiene que existir un daño y ese daño tiene que ser cierto. Si se ha puesto en riesgo un bien, no tienes por qué repararlo, ¿verdad? Porque el bien sigue encontrándose, ¿cómo diríamos?, óptimo en sus características. Entonces no ha sufrido ninguna disminución, por lo cual no tendría que repararse ese tipo de daños, ¿no? Ese tipo de riesgos, perdón. La segunda característica es que el daño tiene que ser probable. Tiene que existir la posibilidad de probarse el menoscabo que se ha realizado. Exceptuando, claro está, las presunciones. Las presunciones, como ustedes saben, es atribuirle ciertas consecuencias a ciertos hechos, ¿no? Implican aquello las presunciones. Y muchas veces la ley ya presume que hay un daño cuando ha acontecido cierto hecho. Entonces, vamos a analizar la clasificación del daño. Y eso es importante, ¿no? Lo que habíamos visto en la definición, existen daños patrimoniales y extrapatrimoniales, daños, vamos a ver que hay también daños contractuales y extracontractuales. Y bueno, la doctrina y la jurisprudencia reconocen el daño patrimonial y extrapatrimonial. También en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce esta distinción. Así que pasemos a ver. Empecemos entonces refiriéndonos al daño patrimonial. Y hoy vamos a terminar de ver esta temática. Ya en la siguiente clase vamos a ver el daño extrapatrimonial. El daño patrimonial va a consistir en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparado. Entonces, estos daños, el daño patrimonial, tiene que ser valuable en dinero, tiene que tener esa posibilidad de evaluarse en dinero. Si es que te han chocado el auto, si es que incluso, ¿no? Hay ciertos daños que serían extrapatrimoniales según la doctrina italiana, como el daño a la persona, es decir, sobre nuestro cuerpo, pero también tiene efectos patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, si en la cancha de fútbol alguien de manera maliciosa se barre hacia el delantero y le genera una lesión muy fuerte, obviamente eso es un daño que tiene un carácter extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque la persona no puede evaluarse en dinero, ¿verdad? La persona no puede tener un valor económico. No es que le estemos pagando cuánto vale la pierna, sino sencillamente los daños que se han generado. Y cuando surge ese tipo de lesiones, ese tipo de lesiones ante una persona, nosotros podemos evidenciar ciertos gastos, ¿no? Va a tener gastos en medicación, va a tener gastos en la misma atención médica, probablemente deje de percibir cierto dinero por unos días, ya que ya no puede ir a trabajar en caso de una persona que se dedique exclusivamente, por ejemplo, al trabajo físico. Entonces, el daño patrimonial va a ser ese, ¿no? Que puede reconocerse en dinero y esos gastos médicos, esa pérdida de dinero que tenía que ingresar en el patrimonio por su trabajo,
terminan siendo pues valuables en dinero. Uno puede llegar a establecer de manera cierta a cuánto ascienden estos montos. Y el daño patrimonial se clasifica en lo que ya habíamos manifestado. En el daño emergente, también denominado damnum emergens, es la pérdida sobreviniente en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o un acto ilícito, ¿no? También entonces puede darse el daño por el incumplimiento de un contrato, ¿no? Porque uno iba a recibir, por ejemplo, yo le debía dinero a Mir, eso es un contrato de préstamo, ¿no? Él me había prestado dinero y yo le tenía que devolverle el dinero. Y al no devolverle el dinero, claro está, le genero daños también, ¿no? Entonces, de los contratos también emergen daños. Y entonces, los daños patrimoniales pueden ser el daño emergente, que también es la disminución de la esfera patrimonial, importa, como habíamos dicho, un empobrecimiento. Y el lucro cesante, por otro lado, se va a manifestar por el no incremento en el patrimonio dañado. Es la ganancia que ha dejado de percibir una persona, pero es una ganancia que sí se puede establecer, ¿no? Que sí se puede establecer a cuánto asciende. Yo tengo trabajo y como no he ido 3 días a trabajar, me van a descontar del salario, por ejemplo, imaginemos, ¿no? O tal vez sencillamente he perdido ciertos contratos que ya tenía que realizar con una persona, etcétera, ¿no? ¿Cómo serían los acontecimientos si no hubiese sucedido el acto dañoso? Esa es la pregunta que se responde para establecer a cuánto asciende el lucro cesante, ¿no? ¿Cuánto yo hubiese ganado si no se hubiese dado este daño? Esa es la pregunta. El daño emergente es una pérdida real y efectiva, nos dice Puig-Brandao, mientras que el lucro cesante es una pérdida invisible de momento, pero que sí puede llegar a establecerse, ¿no? Ahora vamos a revisar algunas formas también de daño patrimonial, pero que no están en nuestro código. Tal vez algún día ustedes puedan verlas, si es que se modifica el Código Civil y los redactores y los proyectistas decidieran, ¿cómo diríamos?, introducir estas figuras, ¿no? Dentro de los daños patrimoniales, al menos en el derecho anglosajón y en otros ordenamientos jurídicos, se ha llegado a hablar de dos figuras como son la pérdida de chance y la indemnización punitiva. A ver, ¿qué es la pérdida de chance? Implica la reparación de un daño que ha frustrado una posibilidad o una oportunidad de obtener alguna ventaja patrimonial. La doctrina ha establecido que tiene que tratarse de una posibilidad medida matemáticamente, no de cualquier posibilidad. Muchas veces las personas no perdemos directamente un monto de dinero, sino perdemos una posibilidad de ganar dinero, ¿no? Entonces, esto también podría entrar dentro de los daños sufridos por una determinada persona. Además, nosotros tenemos dentro de otras figuras jurídicas establecidas, al menos en el derecho anglosajón, la indemnización punitiva. Esto que ha sido denominado como los punitive damages. ¿Qué significa? A ver, esta ha sido desarrollada en el derecho anglosajón e implica un mecanismo por el cual se condena a una persona a pagar una indemnización que busca reparar la violación de derechos constitucionales de los ciudadanos. Son sumas de dinero que no buscan simplemente una indemnización compensatoria, es decir, que repare efectivamente a cuánto ha ascendido el daño, sino que buscan sanciones ejemplarizantes, nos dice. ¿A qué nos referimos con esto? Más que buscar que la persona se restablezca al mismo estado en que se encontraba antes, lo que se busca es establecer una sanción sumamente alta, es decir, no una sanción, una especie de multa, digámoslo así, una fijación de la indemnización en un monto sumamente alto para que posteriormente, en casos similares, las personas se abstengan de cometer este tipo de actos. ¿Me entienden? Probablemente ustedes han visto en Estados Unidos, ¿no? Demandas de indemnizaciones millonarias, han debido ver. 2 millones, 3 millones de dólares. La finalidad, si se dan cuenta, no es directamente decir, bueno, con estos 3 millones le estoy pagando el hospital que ha pagado, los medicamentos, no.
En realidad lo que está haciendo el tribunal al establecer ese tipo de indemnizaciones es ejemplarizar, ¿no? Es decir, que la misma sociedad vea aquello y no vuelva a cometer este tipo de acciones. Esa es la finalidad de esta figura, que no se encuentra establecida, reitero, en nuestro Código Civil. Nuestro Código Civil tiene cierto principio que busca el equilibrio, al menos, en las situaciones patrimoniales de las personas. Lo que trata nuestro Código Civil, entonces, es reparar, devolver a la víctima al mismo estado en el que se encontraría de no haber acontecido el daño. No es su intención enriquecer a otro. De hecho, el enriquecimiento sin causa es uno de los principios que rigen el Código Civil, ¿no? Es decir, no debería existir ningún enriquecimiento a costa de otro tampoco, ni tampoco debería existir un enriquecimiento solo porque sí, sino que se busca el equilibrio patrimonial de las personas. De esta manera, entonces, hemos concluido con esta primera parte inherente a la temática del daño. Espero que se hayan comprendido todos los conceptos. Si es que hay alguna imprecisión y no me he hecho entender en alguna parte, ustedes pueden realizar las preguntas que gusten.